¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta presentación del libro de el doctor Juan Iván Martínez Ortega, que tiene por título Mujeres como sujetos políticos, militancia y activismo en Chiapas. Eh, Tenemos aquí a invitadas e invitados especiales para dialogar acerca del contenido del libro y vamos a dar inicio. Está con nosotros la doctora Karin Tinat, que es investigadora del Colegio de México. También nuestra compañera, la doctora Cristina Herrera, es profesora del Colegio de México. El doctor Eduardo Torres Alonso, ¿no? Es licenciado. Y el doctor Juan Iván Martínez están esta tarde para compartirnos de qué trata este libro. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio con la doctora Karin Tinat. Voy a leer una breve semblanza y quisiera que de entrada nos pusiésemos de acuerdo en términos de los tiempos. Si les parece pertinente que podamos hacer nuestros comentarios en 15 minutos y para que podamos dar oportunidad de que nuestro público pudiera también expresar algunas preguntas, comentarios. Entonces, vamos a comenzar con la doctora Karin, luego la doctora Cristina, el licenciado Eduardo Torres y el doctor Juan Iván, que hará una última intervención. Entonces, pues, sin pensarlo, pero nos quedamos en línea para este sentido, ¿verdad? Sí. Bueno, la doctora Karin Tinat es profesora investigadora del Colegio de México. En la institución ha sido responsable de la cátedra Simone de Beauvoir, coordinadora de la maestría en estudios de género y del programa interdisciplinario de estudios de la mujer, fundadora y directora de la revista interdisciplinaria de estudios de género, directora del Centro de Estudios Sociológicos 2018-2021, así como directora interina del Centro de Estudios de Género para su primer año de lanzamiento. Sus intereses científicos se inscriben en una sociología del cuerpo y de la sexualidad, así como en los estudios de género. Su libro más representativo de sus reflexiones y preocupaciones teóricas se titula Las bocas útiles. Es un nombre tan sugerente. Aproximaciones sociológicas y antropológicas a la anorexia. Colegio de México, 2019. Entre otras distinciones, es parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos, todas, por esta invitación de Ecosur, y pues seguimos con la jornada académica que empezó ayer, que termina hoy, y la verdad nos da mucho gusto y ojalá se prolongue efectivamente en el futuro, ¿no? Como lo decíamos. Para la presentación de este libro, quisiera comentar que Cristina y yo nos pusimos de acuerdo y nos dividimos el trabajo de comentario. Para no ser repetitivas y para no alargar y poder justamente dar ganas de que haya la lectura y la compra del libro y no dar todas las claves, ¿no? También. Yo me referiré a la primera mitad del libro, es decir, de los 2 primeros capítulos, porque además es un libro muy bien compuesto de 4 capítulos, o sea, 2 cada una, y sobre todo que representa exactamente la mitad, o sea, 100 páginas y otras 100 páginas, ¿no? Y mi colega Cristina ahondará más en los 2 últimos capítulos. Ante todo, quisiera felicitar mucho a Juan Iván por la realización de esta investigación que está detrás de las líneas que conforme este libro, tan necesaria para nosotras, estudiosas del género, pero también para todas las personas que quieren entender un poco más las raíces y diversas manifestaciones de la discriminación del género en el campo de la política.
Como él lo apunta desde el inicio de la introducción, hay un punto de partida para la reflexión y no es un punto de partida menor porque es la paridad de género en candidaturas para cargos de elección popular. Una medida relativamente reciente para contextualizarla temporalmente, una medida que se impuso como reto en Chiapas, por supuesto, pero como en otros estados, porque ¿cómo cumplir con estas nuevas disposiciones que remontan a menos de 10 años? La sociedad mexicana está preparada para eso. Las mujeres y los hombres están preparados, y si sí, de qué manera, y si no, qué situaciones se pueden generar. O sea, creo que la pregunta de fondo es eso, o por lo menos este punto de partida. Este libro de Juan Iván ofrece un camino, o más bien muchas pistas de reflexión para pensar la construcción de las mujeres como sujetos políticos. Antes de entrar en el respaldo teórico conceptual de la obra, me gustaría resaltar la solidez y el rigor metodológico con el que se hizo. Juan Iván realizó 4 fases de trabajo de campo comprendidas entre octubre de 2018 y junio de 2020 en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuál fue la primera fase? Pues realizó entrevistas semiestructuradas a mujeres con actividad en el campo de la política electoral y fue una etapa más bien abierta, según lo que entendí. Segunda fase, realizó un trabajo etnográfico en el Congreso local del estado de Chiapas en el último trimestre de 2019. Quería observar a mujeres dedicadas a la política formal como diputadas locales. Hasta ese momento, Juan Iván solo se quería dedicar a la política formal, institucionalizada. Pero los primeros frutos del trabajo de campo le demostraron que eso era insuficiente, que era importante o, digamos, hasta ineludible acudir con mujeres activistas, independientes e integrantes de la sociedad civil. Pasar, digamos, de la política institucional, de lo institucional, a lo no instituido, a lo político, de la política a lo político, de lo institucional a lo no instituido. Y eso lo quiero destacar porque desde mi punto de vista, ya eso era un resultado en sí, digamos, ¿no? O sea, tener que pasar a lo no instituido. O sea, lo dejo como pista de reflexión. Juan Iván realizó 31 entrevistas y nos ofrece los perfiles de las mujeres entrevistadas. Habían sido o eran funcionarias electorales, 2 de ellas, militantes partidistas, integrantes de la sociedad civil y activistas independientes. Con cierto nivel de educación, nos desglosa bien las características. Es lo rico de este libro porque de verdad que hay un rigor metodológico muy puntual, ¿sí? muy preciso, perdón. Entonces, mujeres con cierto nivel de educación, por muchas incluso universitario con maestría y doctorado, aunque no haya sido la condición sine qua non, o sea, para nada, de la muestra establecida por Bonavini. Casi todas, excepto 6, son originarias de Chiapas. Ahora quisiera destacar la solidez también teórica, o sea, es en esta primera mitad del libro, ¿no? Vemos la solidez teórica con la que Juan Iván trabajó. Este estudio sí tiene toda la profundidad de un acercamiento interseccional bien realizado. Desde el inicio de la obra, el lector o la lectora entiende que este cruce analítico entre mujeres y política no se puede liberar de la consideración de los efectos del clasismo, del sexismo, del racismo. Y es en este juego, en esta
en esta confluencia, justamente que vemos toda la importancia del estudio y el género forzosamente se considera en esta intersección con otras identidades y desigualdades. Todas las herramientas teóricas están sumamente respaldadas por autores de referencia como Marcela Lagarde, Martha Lamas, John Scott, Teresita de Barbieri, Esperanza Tuñón, Kimberly Crenshaw, entre muchas otras referencias insoslayables para el campo estudiado. Es decir, el mensaje que quiero mandar es que si estudian Mujeres y Política, tienen que leer este libro porque les va a dar todo un material para pensar, sobre todo, para no solamente tener los autores así, plasmarlos, ¿no? Es como entender por qué estas teorías respaldan el desarrollo después, ¿no? El libro de Juan Iván se centra en cómo las mujeres han sido agentes activas, es decir, sujetos en la lucha de sus derechos y en la construcción de una sociedad más justa, menos patriarcal. Entre las autoras paradigmáticas, al inicio dije, no, ¿por qué va a hablar de Simone de Beauvoir? O sea, porque dije, ¿qué es eso? Qué genial al mismo tiempo, pero bueno, ¿no? A las que recurre y que son todas muy pertinentes para la reflexión son Simone de Beauvoir para la cuestión de la autoridad, Kimberly Crenshaw para lo interseccional, Spivak para las mujeres como subalternas, voz desde la subalternidad, Butler para lo performático. Quisiera rescatar la pertinencia del segundo sexo. Sí me hiciste pensar y hace unos años me invitaron a pensar en la vigencia o no de la obra, tantos años después de haberse publicado, porque es una obra que fue publicada en 1949, ¿no? Y cómo fue la ocasión de repensar varios temas actuales, pero en ese momento no había pensado en el campo político, lo que me aportó Juan Iván. De repente dije, ay, caray, no lo había pensado. La obra magistral de Beauvoir nos recuerda que el sujeto, y el sujeto con mayúscula, no es la mujer, no es la mujer sino el hombre, y que ella siempre es lo otro, que se construye en relación al sujeto que es hombre. El sujeto es él, ella es lo otro. Juan Iván retoma esta reflexión a profundidad, que es el material del segundo sexo, segundo, porque pues, el primero es el hombre justamente, y también la prolonga con la posición de objeto de las mujeres. Lo que a mi vez recordó otro texto de Geneviève Fraisse, que explica que incluso cuando las mujeres se hacen sujetos, adquiriendo una capacidad de decisión, desplazándose de la posición de víctima, tomando también todo el espesor de su corporalidad, pues cuando se hacen sujetos no se liberan forzosamente de la posición de objeto. Hasta dice que en las mujeres a veces las posiciones de sujeto y objeto se yuxtaponen y se combinan. Y creo que, bueno, esta reflexión se disparó en mi mente al leer a Juan Iván y justamente en este cruce de las mujeres como sujetos políticos. ¿Por qué no sujetas? Pero bueno, acabaré diciendo que la obra de Juan Iván es de gran calidad y que dispara la reflexión conforme una va leyendo. Y esto es una gran virtud. La invitación a la reflexión la sentí desde los primeros párrafos y esto más me tocó el corazón. Al inicio advierte Juan Iván que es uno de sus últimos trabajos que va a llevar a cabo sobre mujeres, porque no se siente legítimo como hombre y tal vez sea mejor que trabaje masculinidades. Eso sí fue una sacudida epistemológica de entrada, ¿no? Que me inspiró el respeto por
su emoción, su sentir, y a la vez me preocupó. No es porque uno es hombre que no ha vivido subordinación, opresión, violencia de género, amenazas y vida en peligro, sobre todo si hablamos de política, ¿verdad? No es porque uno es hombre que no puede tener la sensibilidad y la empatía para entender a las mujeres, lo que creo que Juan Iván tiene particularmente. Siento que esta reflexión de partida enriqueció aún más lo que siguió después y el eje articulador desde dónde se escribe y qué se escribe. Te agradezco, Juan Iván, por invitarme a pensar, porque el feminismo es pensar, actuar, y lo demuestra tu obra tanto en sus planteamientos teórico-metodológicos de partida como en sus resultados atinados, que comentará ahora Cristina. Muchas Gracias. Muchas gracias, doctora Karim, por sus comentarios. Vamos a dar la palabra a la doctora Cristina Herrera. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es maestra en Ciencias Sociales por la misma institución y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora investigadora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México y sus principales líneas de investigación son género, trabajo, familia, pareja, subjetividades, mujeres en ocupaciones masculinizadas, violencia de pareja, género y salud. Publicaciones recientes tiene Mujer que sabe soldar, transformaciones subjetivas en mujeres trabajadoras con ocupaciones feminizadas y masculinizadas en la Ciudad de México, Mirar el mundo con lentes de género, es coeditora con la doctora Pinar Karim y la doctora Silvia Yumpol. Panorama de la incorporación de mujeres en los oficios de la construcción, reflexiones para el caso mexicano a partir de una revisión de la literatura internacional. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta y agradecida de que Juan Iván me haya invitado a comentar su libro, que desde ya les digo que hay que leerlo. A mí me hizo pensar muchísimas cosas. Bueno, ya habíamos coincidido en un examen donde me gustó mucho una idea que planteó él y por eso me dieron más ganas de leer el libro sobre feminización y feministización de la política, ¿no? Bueno, luego quizás hablemos un poco de eso. Como decía Karim, nos hemos repartido, pero a mí como me tocaron los últimos 2 capítulos no podía no leer los primeros, entonces no me voy a detener mucho en ellos, pero sí lo que quiero destacar es que la obra de Juan Iván es muy coherente, muy articulada, nos va llevando desde el inicio por un planteamiento teórico sólido, como dijo Karim, explica muy bien la metodología e incluso cómo la llevó a cabo. Y va construyendo, va tejiendo todos esos elementos para llegar a unos resultados de investigación muy sólidos, muy bien argumentados, y de eso quiero un poquito profundizar y quizás luego hacer algunas reflexiones que a mí me provocó el libro, no tanto lo que él escribió, sino que creo que abre mucho para la reflexión sobre temas de feminismo, feminización, política, pero mucho más que eso. Y sobre todo el asunto del sujeto político, que es el concepto central que Juan Iván desarrolla en este libro. Entonces, voy a leer para que no se me vaya el tiempo enseguida hablando. Bueno, el libro de Juan Iván Martínez Ortega, Mujeres como sujetos políticos, aborda un tema de gran relevancia para los estudios de género, pero también para el avance de la democracia y la igualdad política en nuestro país y en particular en Chiapas, un estado cultural y socialmente complejo que ha sido escenario de procesos políticos de gran trascendencia en el país y sigue enfrentando desigualdades abrumadoras. Si bien desde el inicio Juan Iván manifiesta su inquietud, por no decir lo que ya se ha dicho, sobre todo el tema de la violencia política de género, que él dice hay muchos estudios que lo han abordado. Entonces él intenta un camino diferente, pero este problema se lo topa todo el tiempo, el de la violencia, ¿no? Entonces,
esto es lamentablemente vigente, pero lo que hace Juan Iván es analizarlo desde un ángulo teórico muy original, desde mi punto de vista, porque él se centra en la construcción de las mujeres como sujetos políticos, a pesar y con estas violencias que viven y que ellas le relatan de manera muy vívida en su trabajo de campo. Bueno, el concepto central, como decía, es la subjetivación política, que es un concepto complejo, pero él lo desmenuza y lo explica muy bien. Lo divide en distintas dimensiones que llama objetivadas, subjetivadas y que se producen en la interacción. Esto es una construcción analítica compleja y original de él, y creo que es muy útil. Yo también a mis estudiantes les he recomendado el libro, sobre todo las que quieren trabajar estos temas en otros estados del país, ¿no? Para mí el aporte central de este libro es la construcción de una teoría del caso. Él se propone esto, construir una teoría del caso, desde la teoría fundamentada, de las mujeres políticas y activistas en Chiapas. Y esto fundamentado en datos originales que construye con rigor metodológico. Esta teoría permite mostrar la experiencia compartida de las mujeres a pesar de sus diferencias, porque de eso sí quiero hablar después, pero sí logra encontrar cuál es esta experiencia compartida de mujeres diversas al conformar su subjetividad política, ¿no? Bueno, esto nos abre a una reflexión muy interesante, como decía, de los procesos de feminización o no de ámbitos considerados masculinos, como la política, ¿no? E incluso de la utópica feministización, de la que él habla también al final del libro, ¿no? Bueno, entonces él hace un trabajo de campo cualitativo que no lo voy a repetir porque ya lo comentó Karin con detalle. Mujeres que están en organizaciones de la sociedad civil, pero también activistas y también en partidos políticos y con cargos de elección popular, lo cual hace una muestra muy diversa y un reto también metodológico, porque hay que después ver qué hay en común y qué hay de distinto a la experiencia, ¿no? Entonces, a pesar de ser una teoría fundamental de los datos, que para mí es una de las principales virtudes del libro, eso no le impide a Juan Iván analizar la teoría sustantiva de género, autoras muy complejas, autoras clásicas y también un montón de autoras de los estudios de género que él revisa en distintos temas, con distintos enfoques. Y a lo que llega, bueno, gracias a todo este bagaje conceptual, es a estudiar a partir de los testimonios y de las entrevistas que hace con las mujeres, pero también la observación participante que ha hecho en espacios legislativos, que también es muy fina, muy rigurosa. Entonces ahí encuentra que la subjetividad de las mujeres en general se encuentra construida en un proceso en el que intervienen todos estos elementos, lo objetivable, por ejemplo, normas, lo que le llama criptonormas, leyes e instituciones que modelan la participación política y constituyen ideales de sujetos políticos, lo subjetivado, que es cómo ellas viven y significan e interpretan lo que le llama él la praxis, la lexis, y entonces aquí pone un énfasis en la conciencia de opresión de género, que me parece un concepto clave también para entender esta subjetivación política, ¿no? Y luego también habla de los recursos subjetivos que le permiten a las mujeres la acción, el reconocimiento de esta opresión y la acción política, que puede ser muy variada e incluso puede ser la resistencia a la violencia, simplemente, ¿no? Y luego una dimensión sumamente importante, que es lo interaccional. Muchas veces en estudios sociológicos lo dejamos de lado, analizamos las grandes estructuras de opresión o analizamos las micronarrativas subordinadas, pero nos olvidamos de dónde se construyen todas estas narrativas, y lo que hace Juan Iván muy acertadamente es mostrar lo interaccional en las interacciones cotidianas con otros actores políticos y no políticos, es donde se construyen estas subjetividades. Y eso me parece que da un panorama muy completo de este concepto de subjetivación política, ¿no? Entonces, esto es importante porque localizarlo y situarlo en un contexto muy específico, que es el estado de Chiapas, pero también
en una época donde hay reformas políticas, se introducen las cuotas de género, esto genera resistencias, movilizaciones, y lo que él documenta muy bien, que es las formas de violencia política que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de participar en espacios donde supuestamente no pertenecen, ¿no? Entonces, no voy a hablar de cosas que ya comentó Karin. Un elemento que creo que en lo que Juan Iván es muy consecuente consigo mismo es, él dice, no quiero hablar desde los conceptos preestablecidos, desde las teorías preestablecidas, y lo logra porque justo escucha las voces de las mujeres, las escucha con atención. Bueno, y eso es lo que le da sustento a sus resultados y a qué es lo que encuentra finalmente en esta investigación. Entonces, él encuentra que todas las mujeres, por más distintas que sean, despliegan estrategias variadas para ajustarse a las normas explícitas e implícitas de la política, pero también desafiarlas al mismo tiempo. En este juego permanente, me parece muy interesante justo que por no mirar con lentes teóricos preestablecidos y ver, vamos a buscar opresión, o vamos a buscar agencia, o vamos a buscar libertad, justamente por evitar eso es que se encuentra con formas de agencia reflexivas, negociadas, donde las mujeres negocian, donde por un lado se tiene que ajustar y adaptar a las reglas del campo político, tal como existen en los partidos, por ejemplo, dominados por hombres en general, y también en las organizaciones civiles que tienen una lógica muy distinta, ¿no? Entonces, ahí encuentra este tipo de agencia reflexiva que a mí me parece un hallazgo sumamente importante y también una invitación a que todos los estudios sociológicos se hagan con esta perspectiva, ¿no? Y entonces se encuentra que ellas comparten un marco de sentido sobre qué es ser mujeres en la política. ¿Por qué? Porque todas han vivido alguna forma de violencia como mecanismo de corrección de la desviación de género, que implica estar en la política cuando no correspondería, supuestamente. Y esta corrección de la desviación de género en realidad es una expresión del miedo a la agencia de las mujeres. Es decir, la violencia a veces la vemos como porque se ve a las mujeres como objetos, pero en realidad es porque ellas son sujetos y se están moviendo que se ejerce la violencia para ponerlas en su lugar. Entonces, hay un reconocimiento del sujeto mujer, pero al mismo tiempo hay resistencias a ese ejercicio de la acción política, en este caso, y de la autonomía. Hasta aquí todo lo que para mí es la teoría del caso de el concepto sujeto político mujer en Chiapas, situado aquí. Y hay una parte donde habla de las diferencias. A mí, esta es la parte que a mí me hubiera gustado encontrar más una persona, una lectora que no es de Chiapas, no conoce todo el contexto, cuáles son esas dinámicas políticas, qué actores políticos encontramos y con quiénes están peleando y dialogando. Nos quedan ganas de saber un poco más de este contexto, ¿no? De qué encontraste, y quizás ahora nos lo puedas comentar, o en la segunda edición del libro lo vas a poner. ¿Qué diferencia hay entre la que está en un partido político, la que es una legisladora, la que tiene que negociar con personajes del partido, y la que está en una organización de la sociedad civil, o simplemente la que es una activista independiente y participa de movimientos? Porque las lógicas de poder a las que se enfrentan son iguales en un sentido, pero distintas en otros sentidos, ¿no? Y el otro tema de la diversidad es, tú lo abordas, a mí me parece muy interesante porque de las mujeres que tú entrevistaste, con las que trabajaste, hay mujeres mestizas, indígenas, jóvenes, de mayor edad, hay una variedad de casos que creo que desde tu mirada interseccional, aunque sí, queda muy claro que tu mirada es interseccional, pues, ¿cómo lo mostrarías, ¿no? Esas diferencias entre raza, etnia, género, edad, etcétera, etcétera. Sí está en el libro, por supuesto,
pero quedan ganas de conocer un poquito más de esa diversidad, ¿no? Y otra cosa que a mí me gustaría que quizás comentes, porque quizás por modestia no lo pusiste, ¿cuál fue tu experiencia como un investigador hombre, como decía Karim, metiéndote a un mundo de la subjetividad femenina política? Sí, me quedan 2 minutos. Este, ¿Qué significó para ti meterte a ese mundo, observar, hacer preguntas, que no deberían desalentarte de continuar haciendo este trabajo, porque evidentemente lo has hecho muy bien, te han transmitido muchísimos testimonios de vida que no son fáciles de compartir, y sobre todo cuando se trata de violencia, ¿no? Y bueno, ya me queda 1 minuto, entonces quiero decir que a mí sobre todo me llevó a reflexionar mucho y a seguirme preguntando por qué significa que las mujeres entren a la política, así como yo trabajo mujeres que están en espacios masculinos de trabajo, como la construcción, por ejemplo. ¿Qué sería esta entrada? ¿Qué cambios produce? Pues a un mundo donde hay reglas de género muy claras, que ellas se modifican a sí mismas y se convierten en sujetos políticos, y esas son transformaciones fundamentales y clarísimas que se ven muy, muy bien en el texto. Pero yo sé que no es el objetivo de la investigación, sino que es una pregunta para seguirnos haciendo, que a mí me inspiró mucho la lectura del libro, que es, bueno, ¿qué cambia en esos ambientes? ¿Qué cambia en esos espacios que eran tradicionalmente masculinos y donde las mujeres se apropian, ¿no? Y entran, irrumpen y traen ahí sus propias maneras de hacer las cosas. Puede ser que, como decía antes, se adaptan y toman y a veces reproducen las propias reglas del campo político, incluso a veces reproducen o reproducimos normas de género machistas, sin querer o queriendo, pero también al mismo tiempo cambiamos cosas y hacemos transformaciones, o se generan transformaciones ahí. Entonces, regresando a esta dupla conceptual feministización, tú haces en el libro una distinción muy interesante que dices, bueno, se puede hacer política femenina o feminista, ¿no? Me quedé con ganas de saber más cómo entiendes las dos ideas, ¿no? ¿Qué sería política femenina? Por ahí hay algunos atisbos de, bueno, son las que son mujeres que están en un espacio masculino haciendo política, pero lo hacen sin cuestionar del todo el orden de género, ¿no? Mientras que feminista sería lo contrario, sería sí cuestionar, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que abundaras un poco más en esta distinción y cómo la viste en tu propio trabajo. Y felicidades, nuevamente, sé que esta es la primera presentación del libro de Juan Iván y van a venir otras. Entonces para mí es un gran gusto invitarles a leer el libro, porque creo que realmente es un aporte muy valioso a los estudios de género y de la democracia también. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ciertamente hay muchísimo que comentar, trabajar. Yo que leí el libro también tengo una perspectiva, una visión. Yo soy de Chiapas, yo soy participante de algunos de estos actores políticos en Chiapas. Es sumamente interesante el libro. Vamos a escuchar ahora al licenciado Eduardo Torres Alonso. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado también en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública. Estudia el doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es autor de Ciencia Política y Género, editado por la UNAM en 2021, y co-coordinador, entre otros, de Léxico de las Ciencias Sociales en la Pandemia, editado por la UNACH en 2022. Las investigaciones que realiza se centran en los estudios de género, los feminismos y las masculinidades, los procesos políticos, la gestión pública y el estado de las ciencias sociales. Adelante, maestro.
Muchas gracias. Voy a poner mi pronombre, porque sé qué significa el artista. Muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan en esta primera presentación del libro más reciente de Juan Iván Martínez Ortega, que se enmarca dentro de la jornada académica Mirar el Mundo con Lentes de Género, organizada por el Ecosur y el Colegio de México. Para mí es muy grato que me siento muy honrado que esta jornada se haya llevado a cabo gracias a la buena disposición de nuestras invitadas, la doctora Karin Tinat y la doctora Cristina Herrera, y con el apoyo decidido de la presidenta del Colegio de México, la doctora Silvia Giurgoli, a quien el día de ayer saludamos virtualmente. Ahora entro en materia. El libro escrito por Juan Iván busca responder a un conjunto de preguntas que, de suyo, merecerían investigaciones individuales. ¿Cómo se construyen las mujeres como sujetos políticos? ¿Cuál es el contexto en el que las mujeres chiapanecas participan en la política? ¿Qué representa la normativa político-jurídica y sus implicaciones en la construcción de las mujeres como sujetos políticos? ¿Qué condiciones de posibilidad se requieren para que las mujeres se construyan como tales? Entre otras. Para satisfacer cada una de estas, la investigación se aproxima a un conjunto de mujeres, de protagonistas, que se desenvuelven en el ámbito de la política institucional, como en otras pistas para conocer, al menos una parte, del proceso que han vivido como actoras, que inciden en un terreno masculinizado y patriarcal, como es el de la política. El autor realiza el trabajo en Chiapas, un estado que enfrenta rezagos históricos, problemas estructurales y exclusiones de personas, incluidas por supuesto las mujeres, por razones variadas, origen, religión, edad, entre otras. Acá, en Chiapas, ha sido notoria la violencia que se ha ejercido contra las mujeres políticas a pesar de las reformas legislativas en la materia. Aún existe un tramo que separa la realidad real de la realidad jurídica. El contenido de la obra es precedido por un prólogo elaborado por la doctora María del Carmen García Aguilar, en el cual, más que ofrecer claves de lectura, que por supuesto las hay, reflexiona sobre la teoría política a partir de lo instituido y lo instituyente, que es la base de la propia discusión del autor, aunque por momentos no lo explicite como tal. Les voy a dar unas pequeñas pistas de cada capítulo, para darles hambre, como él les dio hambre a un capítulo que comentó. El capítulo 1, Estado de la Cuestión, es una amplia revisión de 4 autoras ya mencionadas, Beauvoir, Crenshaw, Spivak y Butler, que él considera son las bases para pensar a las mujeres como sujetos, o tal vez como sujetas. Hay una discusión de sus ideas y posiciones y un ejercicio de síntesis, que páginas después permitirán comprender el proceso que cada mujer entrevistada ha vivido para convertirse en una sujeta política. Es, como se lee en el título, un estado de la cuestión construido para orientar el trabajo investigativo y tener clara la ruta teórica a seguir. Precisamente, las herramientas teórico-conceptuales para desarrollar la investigación están consignadas en el capítulo 2. En este, el autor examina el género como categoría, perspectiva y teoría. No es una revisión forzada, ni mucho menos ociosa, sino necesaria para clarificar los conceptos. Esta última es una preocupación constante a lo largo del libro, aspecto que debe reconocerse para evitar, en lo que se pueda, la polisemia. Situado en la teoría feminista, él expone y discute con categorías políticas, a la vez que trae a la actualidad polémicas en torno a conceptos aparentemente universales como justicia y libertad, y los metarrelatos de Marx, Lévi-Strauss, Lacan y otros. Se tiene presente que el género responde a una construcción cultural y como tal debe ser ubicado en el constructivismo social. En esta parte, además, se revisa la interseccionalidad
no solo con la conceptualización clásica, sino con otras que han venido desdoblándose. Retomar este concepto y esta teoría en una investigación como la que se aprecia en esta obra es fundamental para dar cuenta de las múltiples diferencias que están presentes en las vidas y cuerpos de las actoras. Ya mencionaron lo de las entrevistas y la periodización que Juan Iván realizó, no me voy a detener en ellas, solo mencionar que realizó en total 31 entrevistas a 2 funcionarias electorales en 2018, a 15 militantes de partidos, 5 de ellas candidatas, 3 regidoras entre 2015 y 2018, 5 mujeres también regidoras entre 2018 y 2021, y 2 más que fueron diputadas suplentes durante el mismo trienio. 8 a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y a 6 mujeres que se autonombraron como activistas independientes. El capítulo 3, la dimensión de la subjetivación, es en donde el autor muestra la forma en que los instrumentos legales nacionales, como de derecho público internacional, reconocen y tutelan los derechos políticos de las mujeres. La legislación establece pautas de comportamiento de individuos e instituciones, pero lo más difícil es introyectar los valores y principios con los que aquella, la norma, fue elaborada. Destaca en el proceso de reconocimiento de las mujeres que se ha pasado de un sujeto monolítico a uno heterogéneo y ahora a uno intersectado, lo que muestra la complejidad del propio sujeto y el paso de lo que debería ser a lo que es. Sin embargo, las mujeres aún lidian con lo que el autor denomina la política del sujeto, de acuerdo con las propias circunstancias y condicionantes. Estas se revelan como factores que pueden impedir o impulsar su participación en la política. De esta manera, sufren opresiones por la propia condición de sexo o género, pero también por edad, procedencia, situación de discapacidad, estatus migratorio o escolaridad. Hay que recordar, como lo hace el mismo autor, que los sistemas de opresión se relacionan con lo que social y culturalmente se acepta, reconoce y valora. De esto se desprenden reacciones y resistencias. Dice Juan Iván, cito, los sistemas de opresión no son homogéneos. Diferentes procesos históricos y culturales decantan en formas de dominación y discriminación diferenciadas. Así, el sexismo o capacitismo que se vive en la ciudad difiere del que se vive en las comunidades indígenas. Hasta acá la cita. ¿Y acaso esta cita sea una de las que haga pertinente la lectura de este texto? Este capítulo, con los elementos recogidos, da contexto a los testimonios de las personas entrevistadas que sufrieron sexismo, adultocentrismo, clasismo, capacitismo, entre otras expresiones de discriminación. La mezcla o combinación de discriminaciones puede ser tan variada como se desee, complicando la condición de quien la sufre. Para enfrentar esto, las instituciones, no sin resistencias, han venido modificando su comportamiento, no por gracia, sino por mandato de ley. El terreno de la política institucionalizada es en donde se han dado los cambios más notorios, aunque con resultados insuficientes, puesto que los problemas no se resuelven por completo con cuotas, por ejemplo. Bueno, hoy ya no existen las cuotas, estamos en la situación de la paridad, pero ninguna situación en política es permanente. Más aún, no todo está en la dimensión normativa, sino que la criptonormativa tiene una influencia tal que modula y orienta el comportamiento y acción de las actoras.
lo oculto, lo criptonormado, produce un tipo de realidad para sujetos determinados. Productos de la subjetivación y la violencia como desubjetivación es el capítulo 4, en donde se discute el proceso de constitución del sujeto, en este caso, de actoras políticas. Ellas reconocen como parte de dicho proceso que son sujetos mujeres lejos de tener una única identidad. Las identidades que portan al mismo tiempo son variadas. Alguna de las entrevistadas se reconoció como mujer de clase media, migrante y joven. Cada una de estas facetas posee sus propias construcciones. Son, pues, identidades intersectadas. Un aspecto relevante es la autoafirmación que se identificó como parte de la subjetivación de las mujeres políticas. Saben que poseen conocimientos, experiencias, habilidades y capacidades. Por supuesto, este aspecto de verse a sí mismas como poseedoras de estos atributos no fue sencillo. A partir de la consideración de la política como un terreno exclusivo de hombres, este capítulo tiene una discusión sobre la feminidad hegemónica, la performatividad y la violencia. La política, dicen algunas de las entrevistadas, tiene un espacio para su ejercicio que es patriarcal y desconoce deliberadamente otras identidades, comportamientos y aspiraciones. Mujeres como sujetos políticos, militancia y activismo en Chiapas es una obra relevante escrita desde el sur global para conocer y comprender, aunque esto último depende de la voluntad del lector, así en masculino, las causas de las exclusiones y violencias de las mujeres políticas y los procesos que ellas han vivido para reconocerse como sujetos políticos o sujetas políticas, a pesar de las múltiples trabas que su condición sexogenérica y otras intersecciones les acarrea. Y sí, puse lector en masculino porque este libro interpela y educa también a los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, realmente nos han llevado de la mano para alentarnos, estimularnos para comprar el libro, leerlo y dialogar con él, dialogar con los conceptos, dialogar con los resultados. Vamos a escuchar a Juan Iván Martínez. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el CESMECA UNICACH y en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina por el IUESAL de la Universidad de Alicante. Ganador del primer concurso de publicación de tesis de posgrado con perspectiva de género de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor y responsable del grupo académico Estudios de Género del Colegio de la Frontera Sur. Recientemente fue nombrado responsable de las orientaciones en estudios sociales de la maestría y doctorado en Ecosur. Es autor de los libros Género y Gobiernos Municipales en 2012, Género y Paz en los Partidos Políticos del Estado de México, publicado en 2014, y Mujeres, el libro que estamos presentando hoy, Mujeres como Sujetos Políticos, Militancia y Activismo en Chiapas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, y sus áreas de interés son masculinidades, participación política de las mujeres y estudios para la paz. Cuéntenos más, maestro, doctor. Ay, no sé cómo empezar. Francamente, yo le decía a Tere, cuando estábamos hablando de cómo íbamos a organizar los turnos en las conversaciones, yo le decía, pues ponme al final porque en realidad no voy a decir mucho, ¿no? 2 o 3 palabras y ya ahí la
la dejamos, pero la verdad que me han interpelado mucho sus comentarios y espero que no me caiga la espada de Damocles a comer. Y bueno, primero empezar por agradecer, ¿no? Reconocer, no sé si estoy más contento o más agradecido, pero en ambos casos es demasiado ese sentir, ¿no? Los dos, o uno y otro. Cuando estábamos organizando acá con Eduardo, a quien me agradezco mucho, toda la jornada académica, evidentemente me sonaban los nombres de Valentina y de Cristina Herrera, ¿no? Entonces decíamos, sí, pues invitémoslas para que si quieren, si están en sus posibilidades de tiempo y demás, presenten el libro. De pronto, con Cristina ya habíamos tenido una interacción previa, a Karin la conocía de nombre, ¿no? Haber sido quien coordinara la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colmex, pero después de esa invitación, pues me metí más a ver sus perfiles, ¿no? Y me entró un pavor porque dije, ¿en qué me estoy metiendo, no? Yo estoy citando a Simone de Beauvoir y resulta que Karin Tirán es experta en Simone de Beauvoir. Entonces, lo primero que me va a decir es, muchacho, ni le entendiste, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué la citas, no? Entonces, ahorita esa fue una de mis primeras recuerdos, ¿no? Evidentemente agradezco mucho los comentarios, pero y luego también cuando vi los trabajos que desempeñaba Cristina, dije, pues esto se va a poner más intenso que mi propio examen doctoral, ¿no? Que también agradezco mucho. Antes de entrar a los comentarios o a las interpelaciones, también debo decir que pues soy afortunado, ¿no? Porque voy a recibir digamos, el reconocimiento por este libro, pero en ningún caso, en ninguna circunstancia es un esfuerzo individual, ¿no? Insisto, soy el beneficiario de ello, pero si puedo recordar 30 años atrás, probablemente ese esfuerzo de mis padres, de mi familia por hacerme ir a la educación universitaria, pues ahora se está reflejando acá, ¿no? Por supuesto, de mis profesoras maravillosas que tuve desde la universidad hasta los estudios de posgrado, ¿no? Por supuesto, ese esfuerzo de mi directora de tesis, a quien agradezco mucho, ¿no? Por supuesto, es esfuerzo también compartido con Esperanza Tuñón, ¿no? Que ya ni voy a comentar porque ayer me quedó... de las clases que tuvimos, ¿no? De las conversaciones con estudiantes, en fin, ¿no? De las personas a quienes se realizaron entrevistas, ¿no? Que me tocó un momento... pues sui generis, porque inició sin pandemia y a la mitad del trabajo de campo me tocó la pandemia, ¿no? Entonces nuevamente las amistades ahí sacaron a flote la chamba, ¿no? Algunas de ellas me ayudan a entrevistar a su mamá, ¿no? Algunas otras, Norma Chambor, me ayudó con entrevistas en la Selva Lacandona, ¿no? Es decir, infinidad, y por supuesto, ¿no? El amor de mi pareja, de mi familia. Mariana, que también, ¿no? Y se refleja, ¿no? Insisto, no es un esfuerzo individual, sino tuvieron que pasar muchas cosas para llegar a este punto y para muchas otras logros que tampoco son individuales, ¿no? Entonces, pues, insisto, no sé si estoy, Manuel, ¿no? No sé si estoy más agradecido o más contento, pero en ambos casos es un sentimiento alto. Uno de los primeros embrollos en los que me metí fue justamente, ¿no? Son sujetos o sujetas. La tesis doctoral de la que es producto este libro inicialmente se llamaba Sujetas Políticas, ¿no? Una cuestión así. Y eso me hizo meterme en un embrollo conceptual, ¿no? Incluso etimológico, filosófico y demás, que evidentemente no pude salir de él, ¿no? Recuerdo particularmente una discusión de Gloria Bonder, en donde ella decía, qué casualidad que en pues, inicio de tercer milenio, cuando las mujeres queremos ser sujetos políticos, nos lo vuelven a escatimar y resulta que o el sujeto se ha muerto, ¿no? En términos Foucaultianos, o las mujeres no podemos disputar esa nomenclatura en masculino, ¿no? Entonces eso me hizo revirar otra vez y dije, no, pues la disputa está en términos incluso hasta ontológicos por arrebatar esa posición
del sujeto político que en ningún caso está muerto, como nos dirían las aproximaciones posmodernas. Por supuesto, en ese momento no salí del embrollo todavía, siguió más para allá, ¿no? Rolando Tinoco, que también un saludo hasta donde esté o hasta donde esté, ¿no? Arriba abajo, porque me atrevo a bromear porque muy querido y así bromeábamos y demás, él comentaba que el sujeto pues siempre está sujetado, ¿no? Entonces el sujeto, y en este caso las mujeres, ¿a qué están sujetadas? Y otra vez ahí nuevamente el embrollo conceptual, porque están sujetadas justamente a estos, digamos, marcos estructurales, opresivos, sistemas de dominación, sistemas opresivos, del que cuando salgan, ¿no? Cuando se derrumben estos, entonces sí, ahora sí es decir, la política del sujeto justamente está produciendo mujeres, las primeras formulaciones, ¿no? Homogéneas, monolíticas, heterogéneas o intersectadas, porque así está diseñada la política del sujeto para producir actores, todavía no llegó a esa parte, actores en masculino, y si las mujeres en términos femeninos quieren acceder a este espacio tradicionalmente masculino, pues tendrán que estar disputando nuevamente los espacios de significado y de significación, ¿no? Todo esto es para reiterar lo que dije al principio, que no logré salir del embrollo conceptual. Al final tomé una decisión probablemente no acertada, pero también me lleva justamente a esta distinción que particularmente se dio en el trabajo de campo en el Congreso local, respecto a los 3 tipos de sujetos o de sujetas que estaba yo visibilizando ahí, o viendo o atestiguando de cómo hacían política. En primer momento, estas mujeres que se dedican a la política formal, ¿no? Y nuevamente emergieron 3 tipos de sujetos o 3 tipas de sujetas, ¿no? Aquellas digamos, que cumplían con las normas, los mandatos establecidos en términos de lo que se espera una mujer femenina, ¿no? Que hacían política femenina justamente porque estaban enmarcadas en esos atributos que les son asignados y de los cuales es difícil desprenderse. Una más hacia, digamos, en sentido opuesto, eran aquellas que ya planteaban, ¿no? Un discurso netamente feminista, y en donde el problema era el patriarcado, ¿no? Y en donde el problema era la violencia de género, discursos o posiciones políticas que no se identificaban en las primeras, y algunas otras que estaban como, pues sí, ¿no? Vayamos a derrumbar, pero pues todavía digamos, les generaba tensión, y así se nombra ahí como sujetas tensionadas, porque estaban próximas a romper con estos esquemas, estos mandatos, pero todavía les generaba cierta pues angustia, ¿no? El cuidado de los hijos, de las hijas, hacer política a altas horas de la noche, acudir a los espacios en donde tradicionalmente se hace política y masculina, ¿no? Entonces ese fue otro de los elementos, ¿no? Y es justamente una de las situaciones que no se desarrollan efectivamente, porque fue uno de los de las puntualizaciones que se hicieron al momento de estar como revisando los resultados, escribiendo y reescribiendo, en donde las cuotas, ahora la paridad legislada, pues permitían que más mujeres accedieran a espacios de representación política y pública, ¿no? Y voces muy críticas de esta situación decían, ¿no? Que ahorita voy a hablar digamos, apartándome un poquito de esas posiciones, decían, bueno, pero es que ¿para qué llegan las mujeres si van a actuar de manera como lo hacen los hombres, ¿no? Y yo decía, pues es que el problema no es tanto ese, sino que es un sector de la población que ha sido excluido históricamente. O sea, las mujeres tienen que llegar a estos espacios no porque tengan conciencia de género o hagan política feminista, sino porque es un derecho humano y se les ha escatimado, ¿no? Una vez que ya estén en estos espacios de representación, ahora sí exijámosle que el siguiente paso sea desarrollar una política consciente con perspectiva feminista y de género. Pero aguas,
porque si se los exigimos exclusivamente a ellas, otra vez vamos a caer en esta dinámica de la doble, la triple exigencia, la doble o la triple jornada, ¿no? Entonces, una vez que ya estén ellas en estos espacios y que les empecemos a exigir una política feminista y de género, hagámoslo a la par a los hombres, ¿no? Para que esta exigencia adicional, pues también sea para ellos, ¿no? Para que los que están ahí, o sea, para evitar, y me voy a mojar, a los alitos, ¿no? Que lo han escuchado, a los marquitos, ¿no? Y en plena no se diga, ¿no? A esos también hay que exigirles perspectiva feminista y de género, ¿no? Y es a donde apunta yo ponía ahí un ejemplo, ¿no? El 25 de noviembre, ya no recuerdo, 2018, 19, las mujeres en el Congreso, eso sí se veían como muy unidas, se vestían con su moño naranja y todas con el mismo código de vestimenta, y efectivamente convertían ese espacio en un espacio femenino. Pero al escucharlas hablar, algunas, no todas, por supuesto, ya decíamos, hay diferentes tipos, algunas, al momento de hablar en tribuna, nuevamente reproducían este discurso de que las mujeres son lo más bonito que el Creador nos dio y no se les maltrata ni con el pétalo de una rosa, y no por otra cosa, sino porque había otros discursos en donde nuevamente indicó, ¿no? Era el asunto del patriarcado, la dominación masculina, un lenguaje netamente feminista, ¿no? Yo no creo poder dar respuesta a todas las cuestiones. Bueno, esta cuestión ahora sí que, justificándome un poquito de la cuestión del contexto, particularmente el chiapaneco, sí se trabajó de manera intensa en la tesis, de la que es producto este libro, pero por criterios editoriales pues no nos permitían sacar un documento más amplio, ¿no? Tuve que tomar decisión, recortar algunas, pero efectivamente espero hacerse. Ahora sí que hasta 1712 hablamos de María Candelaria, ¿no? una mujer de esta zona en donde se levantó, fíjense, del año del que estoy hablando, en contra de los explotadores de la población originaria, ¿no? A partir de estrategias políticas muy importantes que podemos darle una interpretación religiosa, pero que desde mi punto de vista, una mujer de 17 años, ¿no? María Candelaria se constituyó a sí misma como sujeto político, ¿no? Nuevamente metiéndome en este embrollo. No sé ¿qué más decir? La verdad es que estoy viendo aquí los comentarios. ¿Cuál fue mi experiencia como hombre desarrollando? Un poco lo dejaba ver en la presentación. Uno de mis temores es comenzarme a repetir a mí mismo, ¿no? Que la próxima investigación que haga sobre participación política de las mujeres diga lo mismo, pero escrito de diferente manera. Cuestión de interés por comenzar a estudiar las masculinidades no es fortuito también, sino es producto de reflexiones justo que se fueron dando a lo largo del desarrollo de la investigación. Uno de ellos pues, son las críticas de las feministas con las que estoy de acuerdo, ¿no? Que cuando hay hombres que hacemos estudios en este sentido, pues estamos ocupando espacios que las propias mujeres han luchado y disputado por ellos alrededor de muchos años, ¿no? Entonces eso me hace sentido. La experiencia vivida, evidentemente sufrimos algunas opresiones, pero pues no vamos a conocer a aquella que se sufre en razón, digamos, por ser mujer, ¿no? Dicho crudamente, como se dice ahí en la presentación, a nosotros en igual o en circunstancias similares, pues nos siguen pagando más, seguimos teniendo mayores oportunidades, mayores privilegios, y dicho sea crudamente, nos matan por muchísimas cosas, pero quienes nos matan somos otros hombres, ¿no? Nos matamos entre nosotros y en ningún caso nos matamos entre nosotros por ser hombres, ¿no? Como en el caso del lacerante feminicidio, en donde, digamos, esa es una presión que no vamos a vivir. Entonces, todo este tipo de reflexiones que seguramente van a seguir su curso, y muchas de las preguntas que me han hecho seguramente van a ser las 12 de la noche, me va a llegar una idea de, hubiera respondido esto, ¿no? ¿Cómo no dije eso? Pero ya va a ser como demasiado tarde. Espero que no, porque espero que sea un primer intercambio de muchos, ¿no?
de verdad les agradezco, estoy muy contento, disfruté estos 2 días de sobremanera escucharles, conocerles más de cerca, ¿no? La doctora Silvia también si hiciera un segundo volumen, seguramente una informante clave sería la doctora Silvia, ¿no? Por supuesto Esperanza, por supuesto la colega a lo mejor sí, ¿verdad? La colega del Instituto Mora, y pues más nada, ¿no? Agradecer, insisto, a todas y a todos ustedes porque es un esfuerzo colectivo, de ninguna manera individual. Muchas gracias, solo eso. Bueno, a mí me parece que este ejercicio ha sido sumamente interesante porque nos han llevado así de la mano, así como el libro, en términos tanto teórico-conceptuales como metodológicos, a comprender una realidad a la cual se acercó el doctor Panini. Si les parece, damos participación a quien quisiera comentar algo sobre el libro, alguna opinión. Yo sé que todos quieren, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Buenas tardes a todos. Bueno, hasta escribir. Bueno, sabemos como mujeres feministas que se viene una nueva ola de desaprobación al movimiento feminista al respecto de que una mujer haya ganado la presidencia de México. Dato curioso que no ha sido conseguido ni siquiera en Estados Unidos americano, se dio una preferencia limpia. Tenemos a mujeres cubriendo la mitad de los votos políticos, algo que se consolidó en el último sexenio. Pero ahora que la sujeta política es figura central mujer, o se lo va a hacer, ¿no?, de esa presidencia, se vienen pues estas olas de desaprobación, deslegitimación, misoginia. Son sujetos políticos, es lo que estoy más o menos entendiendo, ¿no?, porque se ha consolidado el sujeto a partir de lo que la política ha creado desde la existencia de la democracia androcentrista mexicana. Las mujeres están sujetadas a estructuras patriarcales que aún falta mucho por derribar, es ser un poco o por mucho ir contra lo instituido. Aunque la mitad de las mujeres ya estén ocupando puestos políticos, falta mucho para que las mujeres ocupemos puestos políticos y ejerzamos el poder político dentro de esos espacios. Para empezar, pues dejar de generar políticas públicas desde la visión de la mujer como víctima y no como sujeta legítima. Por ejemplo, el crear espacios para mujeres violentadas, en vez de mejorar las leyes existentes que inciden en la justicia que las mujeres necesitamos al respecto de los sujetos violentadores, por ejemplo. Mi pregunta es, pues, ¿qué sugiere desde su terreno, ¿no?, al respecto de las pautas que eviten estas opiniones o conductas que critiquen ferozmente las posturas políticas de las mujeres que realizan o realizarán otros hombres? Es decir, las críticas no van a ir desde el concentrado machista que existe en México, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere, ¿no?, para evitar estas pautas? Y lo pregunto justamente a partir de lo que usted ha identificado que integra a un sujeto político, así, de masculina, con el sector de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, María, por la intervención tan pertinente. Ya les decía, iba a estar más complicado que mi examen doctoral. Sí, lo que está pasando ahora en México es un hito indiscutiblemente, ¿no? Es decir, el que llegue por primera vez en 200 años de México independiente una mujer, pues imagínate todo lo que tuvo que pasar para que esto... El derecho al voto, el reconocimiento del derecho al voto a las mujeres, me corriges, fue en el 53, ¿no?, en el 47 a nivel local y en el 53 en elecciones federales. Y ahora estamos en 2024 y ese derecho a votar y a ser votadas tuvieron que pasar 70 años, ¿no?, para que se materializara en el máximo cargo del país. Y efectivamente, las mujeres cuando acceden a estos espacios son medidas con un doble rasero, ¿no?, doble exigencia, ¿no? Una cuestión que
que en un hombre pasa desapercibido o lo político, lo escudriñan un día, en una mujer se queda como estigma para toda la vida, ¿no? Porque las miden con varas diferentes, y eso es producto del antifeminismo, ¿no? Es decir, así como hay un movimiento muy fuerte, digamos, potente de parte de las mujeres de tomar las calles, los espacios y todos los lugares, también hay una reacción antifeminista que está por desestimar el movimiento y bueno, ¿no? Y utilizan cualquier oportunidad para hacer escarnio de mujeres símbolos, como lo va a hacer ya lo es, ¿no? Claudia Sheinbaum. Algo que yo escribí hace en una notita de divulgación es que hay que estar también vigilantes, ¿no? Y me parece que el equipo que está conformado es bueno, de alto nivel, porque también pudiera pensarse, y va a ser parte de las críticas que se le hagan, que con con la llegada de una mujer al máximo cargo, toda la violencia contra las mujeres va a desaparecer, ¿no? Y también es cierto que no es así, ¿no? Que ese es digamos, un arma de doble filo, y que van a utilizar los antifeministas para decir, ya ven, querían una mujer y ahora sigue habiendo feminicidios y ya mataron una aquí, como si fuera, digamos, como si toda esta violencia estructural e histórica fuera a derrumbarse, ¿no? Evidentemente yo creo, ¿no? que quien está ahí tiene conciencia de género y que va a avanzar el país, ¿no? O sea, que sí es una buena, digamos, oportunidad la que se viene, pero que de ninguna manera va a cambiar en el corto plazo la violencia contra las mujeres. Ojalá en el mediano y en el largo. Entonces hay que estar como vigilantes, porque de eso van a culpar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando no va por ahí el asunto, obedece a otras razones y no a ello. Algo que me pareció muy interesante de tu intervención, y que identifiqué, no en esta, sino en otra investigación previa con partidos políticos, específicamente en el Estado de México, es la división sexual del trabajo partidario, ¿no? Que a lo mejor ahí podemos hacer conexiones con Cristina, porque evidentemente, y más cuando las cuotas empezaban como a ejercerse, llegaban más mujeres, ¿no? Incluso a los gabinetes, pero nuevamente se les atribuía determinadas características naturales y habilidades más para trabajos más cercanos a la naturaleza femenina, ¿no? Entonces, si eres mujer, pues no vas a estar en finanzas, no vas a estar en la dirección general de, ¿cómo se llama? De gobierno, ¿no? No vas a estar en estas como posiciones que toman decisiones, sino vas a estar en educación, ¿no? Que es más cercana a la feminidad, vas a estar en desarrollo social, vas a estar en apoyo a las mujeres, o como le denominen, ¿no? En estas secretarías, porque todavía, incluso en esas altas esferas, está este mandato de que por naturaleza tú eres más hábil para esto, ¿no? Y hay mujeres que lo han, por supuesto, debatido y demás. Y otra que estaba recordando, una entrevista que hice a una querida profesora también, Cándida Martínez, en donde, que además era concejala, ¿no? De Andalucía, no recuerdo exactamente el cargo, especialista, pacifista, feminista, una maravillosa profesora, en donde ella me explicaba, si tú tienes 50 o un espacio de 100 hombres políticos, ¿no? En el Congreso, donde tú quieras, y metes a una mujer, probablemente cambie poco las cosas, ¿no? Si tú metes a 2 mujeres, no. Si tú metes a 20, probablemente. Pero si metes a 40, ¿no? Se genera masa crítica, y ese espacio se va a transformar, aunque estas mujeres inicialmente no tengan esta conciencia política feminista, ¿no? Porque las formas en que hacen política, pues sí están también atravesadas por mandatos de género, ¿no? Entonces, estas 40 probablemente ya no se reúnen en las cantinas para hacer acuerdos políticos, ¿no? Como los otros 60, a lo mejor se reúnen después de ir a dejar a la escuela a los hijos, ¿no? Digo, estoy siendo frívolo, estoy siendo simplista, pero lo que quiero decir es que por eso es importante que más mujeres accedan, ahorita ya llegamos a un espacio importante, que más mujeres accedan a la política, porque mientras más accedan, más se va a cambiar ese ámbito per se, ¿no? Aunque la conciencia política feminista y de género venga después, ¿no? Se habla, quienes estudian las cuestiones de cuota, que con un 30% mínimo se genera masa crítica, ¿no? Entonces, de ahí que las cuotas estuvieran fundamentadas en ese 30%. Perdón, me alargo, no quiero... Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Soy Candice de Chanala Rosetal. Es muy interesante la investigación que realizó el doctor.
no sé por dónde comenzar también porque hoy en día son tantos municipios que hay y constitucionalmente son 12 lenguas originarias y muy complejas. Imagínense lo que estamos aquí, de alguna manera somos profesionistas, ¿no? Pero se nos olvida que hay un intercambio entre lo que es la agricultura también, ¿no? Hoy es temporada de cosecha de frijol, viene la temporada de cosecha de maíz, pero a veces decimos, pues es que los indígenas están talando nada más los árboles, ¿no? Pero si vamos al mercado, ¿dónde encontramos frijol? ¿Dónde encontramos elote? ¿Dónde encontramos calabaza? ¿No? Pero es que son analfabetas, ¿no? También se emplea mal el término, ¿no? Lo que pasa es que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Pero desde la mano de Dios, todos ya, desde que somos hombres o venimos niños y niñas, ya traemos el coeficiente intelectual. Pero si también nos diéramos la tarea de investigar, de escuchar su propia voz, también cambia mucho, ¿no? Hay muchas investigaciones que no se han hecho. Mira, ahorita la presentación del libro, pues muchas somos muy pocos, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, los grandes escritores, independientemente del éxito que toman, sea hombre o mujer, muchas de las veces, muy pocas las que tomamos como un ejemplo a seguir, ¿no? Y hoy el tema de cuestión política, hay tantas dependencias, pero realmente no se llega al lugar de los hechos, ¿no? Y a veces retomo el ejemplo de mis abuelos o de mis papás. Hay mucha gente que tiene tanta preparación, tanto estudio, pero también no tiene respeto o no tiene educación, no tiene la amabilidad, no tiene la paciencia. En términos de psicología dice que también nos define también nuestra personalidad. Efectivamente así es, pero también hoy en día eso no tiene el estatus social, pero también nos aqueja los problemas emocionales, ¿no? Y no me estoy saliendo del tema, simple y sencillamente siento yo que a veces el ser humano no sabemos hacer equipo. Y perdón, se confunden los que hablan del término de feminismo, porque finalmente en esta vida somos valiosos, tanto el hombre y la mujer. Creo que la tarea principal es aprender a trabajar en equipo. En los municipios, Chanal, por ejemplo, yo estoy batallando. En mi calle, o sea, se inunda mucho. Ya tiene buen rato que traigo el tema. Y me dice, pero es que eres mujer, no digas nada, ¿no? Y digo, bueno, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Yo estoy aquí por cuestiones de mi trabajo en Chamula, en una comunidad que se llama Puchén, ¿no? Pero cada vez que llueve, y digo, pues se van a llenar de agua mis vecinos otra vez, ¿no? Y digo, ¿qué hago? Me duele porque creo yo que tengo sentimientos. Me dicen, Candy, pues déjalos. Entonces, ¿de qué me sirve mi acta de nacimiento que dice Chanal, no? Entonces, yo estoy haciendo mi gestión, pero hasta hoy en día solo me dan largas y largas. Porque finalmente el que está lleva 4 periodos, ¿no? Pero ¿por qué no votamos? No notamos, él sabe que no somos de su gente y por eso de esa manera nos hace sufrir por ciertas. No todo es de personas que viven de la calle donde yo vivo, a donde es su gente, pues sí lo atiende, ¿no? Y luego a nivel gobierno es una estructura, no es una jerarquía, es una indicación los que reciben, o sea, no llega la información tal cual, ¿no? Y a mí me gustaría, por ejemplo, los jóvenes de secundaria, bachillerato, universidad, pues que se les dé esta información, ¿no? Para que también hoy en día sean más preparados. Y yo me gusta portarme el traje, lo porto con mucho orgullo, pero he visto que nada más, ay, Candita, vente acá, nos tomamos una foto, pero veo que nada más le interesa mi traje. Y le digo, entonces, ¿de qué me sirve? Mejor, yo sé quién soy y sé que soy Candy. Si me dicen, hablan celtal, pues yo con mucho gusto les hablo en celtal, ¿no? Entonces, no sé, espero entiendan mi sentir y lo hago con mucho respeto. Espero más adelante que vayan a compartir esta información, independientemente del tema que lleven, vayan a los municipios, caminemos, tomemos el pozol, comemos la verdura. Ahorita que es temporada de Chacanich, probemos realmente lo que es verdaderamente lo que comemos el indígena originario, ¿no? Porque a veces decimos, ay, no quiero. Bueno, no quieres porque no tienes hambre, pero el día que ya no tengas que comer, pues vas a tomarte el pozol, ¿no? Entonces sería mi comentario. Hola, Vali. Sí.
Muchas gracias, compañera. La verdad, va a parecer coincidencia forzada, pero no, justo en las últimas páginas del libro también me pregunto, ¿no? Y más en el contexto de pandemia, al término, esto que estamos haciendo, que nos dedicamos a la academia, a la investigación, a la docencia, ¿sirve para algo? Y es una parte que me angustia, que me agobia, pero también es cierto que pues hay compañeros, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero ahorita voy a citar solo uno que también es un amigo que quiero mucho. Abraham Mena está yendo a la zona norte con círculos de masculinidades, ¿no? Con talleres de masculinidades. Y según lo que me cuenta, ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Porque la forma en que estos chicos estigmatizados, ¿no? Que están aquí a un par de kilómetros, también, digamos, los mandatos de género, los mandatos de la masculinidad los atraviesan de formas que a veces no ponemos atención en ellas, ¿no? Evidentemente somos seres, personas limitadas, ¿no? Nos gustaría, a mí lo que me pone más, pues a veces con el desánimo, pues es lo que está ocurriendo con los desplazados, las desplazadas, ¿no? En su mayoría mujeres y hombres, ¿no? En estos contextos de guerras narcas, intestinas aquí, ¿no? En donde evidentemente la elaboración de una tesis, de un proyecto de investigación, pues se queda chiquito para dar como respuesta a estos grandes problemas. Pero alguna vez me explicaba justo, o me contaban una metáfora, justo Mariana, en donde decía, pues el bosque se está quemando, ¿no? Parte de la situación, y llega el colibrí y con su piquito a echar agua, ¿no? Para tratar de diezmar el incendio. Y pues le hacían burla, ¿no? Los demás animalitos, ¿cómo crees que lo vas a pagar con esa cantidad de agua que estás echando? Le decía, pues no lo voy a poder apagar, pero es lo que puedo hacer, es lo que me toca, ¿no? Y entonces, como seres limitados, pues es lo que humanamente podemos hacer. Por supuesto, ojalá tengamos, si nos invitan, claro que vamos a ir a las comunidades a presentar, ¿no? Con chicos, jóvenes ahí de las escuelas que estamos incursionando y que también nos da muchísimo placer trabajar con estos chicos. A mí me encanta la docencia, ¿no? Ahorita no, ya había 2 o 3 estudiantes a quienes no les voy a dar la palabra porque se van a quejar, ¿no? Si se las damos, no, es broma, los aprecio mucho, las aprecio mucho, pero pues también nosotros creemos que la formación de recursos humanos pues es parte de lo poco que podemos hacer, pero lo que nos corresponde, ¿no? Si logramos contagiar un poquito del ánimo de la intencionalidad política, ¿no? De la formación de cuadros, ¿no? Yo luego les cuento en las clases finales, cuando veo a alumnas sobresalientes, pues es que a mí mi deseo como profesor es que tú estés en Semarnat tomando decisiones políticas, ¿no? Que tú estés en la Secretaría de Igualdad haciendo esto. Jóvenes varones que muy sensibles, que a veces llegan y luego se sensibilizan más, pues siendo presidentes municipales, ¿no? Ojalá que así sea, ¿no? Y si nosotros desde la docencia, desde la investigación podemos contribuir a ello, pues a lo mejor vamos a hacer ese pequeño colibrí, ¿no? Que no va a poder apagar el incendio enorme, pero que es lo que nos toca y lo que humanamente podemos hacer, ¿no? Entonces, pues más nada, es lo que te puedo compartir y muchas gracias. Muy bien, entonces si hay alguien más y si no, pues agradecerles la presentación, esta primera presentación, como dice Juan Iván. Yo creo que hay muchos públicos, creo que como se inscribe en la jornada académica, pues fue más dirigido a personal académico, estudiantes y demás, pero hay muchos públicos a los que también se puede llegar con esta información. Pues muchas gracias por invitarnos, Juan Iván, muchas gracias por la lectura e invitarles nuevamente a ustedes a que si pueden adquirirlo y lo lean, platiquen con el autor. Claro, siempre contesto. Siempre se puede interpelar. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes.